Veamos el ejemplo que les preparé de utilización de t-test en R. Es hora de familiarizarnos con R, que fue la promesa que yo hice iniciando el curso. Ustedes después de este curso van a tener toda la referencia y poder resolver 95% de los problemas que tengan en R. No es mayor complicación. Entonces, los datos están en el TEC digital, ya los subí. El algoritmo A, que es el algoritmo viejo, y el algoritmo B, que aquí hay unos datitos acá abajo, que es el algoritmo nuevo. Como verán en el TEC digital, convenientemente ya los datos están en esta forma que pues nada más los copiamos y ya los podemos ingresar a R. Lo primero, llegamos y tienen R en Windows, pues abrimos R. Yo no utilizo RStudio ni nada de esas cosas profanas. Yo utilizo la consolita de texto. Me suele funcionar bastante bien. Otra recomendación es que pueden utilizar Jupyter. R tiene enlace con Jupyter y ahí les va quedando en un notebook todos los comandos que han puesto. Entonces, familiarícense con Jupyter si nunca han tenido la oportunidad, vale la pena. Aunque más adelante les voy a hablar de un problema que hay Jupyter. Apuntadores, este es el primer código que hay que ejecutar en nuestra consola. Básicamente son todos los paquetes que debemos tener instalados. La consolita R, tomamos esto, lo pegamos y van a ver donde empieza a instalar los paquetes que vamos a utilizar en el desarrollo del ejemplo. Entonces, este es el primer código que tienen que ejecutar en la consola R, los paquetes que vamos a instalar. ¿Apuntadores me avisan? Bien. Ahora, lo que continúa es que la tabla que les subí al TEC Digital no es una tabla, los datos que les subí al TEC Digital los vamos a ingresar en R. Les dije que ya está convenientemente acomodado. Ingresarlos en R es únicamente arriba agregarle el nombre que van a tener los datos una vez que los ingresemos, seguido por igual a paréntesis, comillas, y al puro final, comillas, paréntesis. Entonces, al ejemplo, a los datos que les subí al TEC digital, es únicamente agregarle esas dos cositas y ya lo podemos ingresar en R. Por el momento, hay que hacerle un toque para ponerle las tildes, entonces no le puse las tildes, pero eso más adelante se puede desarrollar cuando desarrollemos gráficos y demás. Entonces, apuntadores. Bien. Entonces, ya una vez que ingresamos la tabla, necesitamos que se convierta en un objeto de R. ¿Cómo vamos a hacer que se convierta en un objeto de R? Le vamos a poner un nombre de IRA, vean de que antes se llamaba datos, y le damos este comando read table, text connection, con el header en true, a datos. ¿Qué fue lo que ingresamos? Fue el nombre que le pusimos a los datos que ingresamos anteriormente. Una vez que ya ejecutamos este comando, resulta que todo lo que necesitamos para el resto del análisis va a estar en este objeto. Entonces, quiere decir de que los datos originales los podemos eliminar. Entonces, no tiene mayor complicación. Aquí estamos apenas en la parte introductoria. Más bien, a los apuntadores, si necesitan que devuelvan, me avisan y me devuelvo. Entonces, voy a ir avanzando. Bien, por salud, un sanity check. Vamos a verificar que lo que ingresamos está bien. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ejecutar este comando que es para llamar a la librería psych y ejecutamos un headtail del data. Por el momento lo que tenemos que ver es que se parezca a los datos que ingresamos originalmente. Lo que queremos ver es que nada se haya corrompido, de que no haya habido
una coma además de los datos, deberíamos ver algo que se parezca bastante similar a los datos que ingresamos que queremos analizar. De aquí, importante es que vean que tenemos un encabezado que nos define el tipo de algoritmo que vamos a ejecutar, otro que nos dice la ejecución, cuándo se ejecutó para ese, eh, cuál ejecución corresponde a un dato determinado, y nuestra variable de respuesta, la vamos a tener acá, variable de respuesta, que es el tiempo. Esto de la ejecución tiene algo interesante que veremos más adelante. Entonces, acá estamos haciendo un sanity check de que todo se ingresó correctamente. Bien, vamos a ejecutar este par de funcioncitas. Todo salió bien hasta el momento. STR lo que hace es compactar el objeto R para que pueda ser desplegado de una manera entendible, y la función summary nos presenta ciertas estadísticas descriptivas de los datos que ingresamos. Pero vean qué curioso. Ejecución sacó promedios de ejecución, sacó medianas, sacó cuartiles, sacó máximos y mínimos, y esto, si entendemos bien lo que estamos haciendo, esto no es relevante. La información que es valiosa es la que está acá. Nuevamente, este resumen de los datos para ir viendo que todo sale bien. Sin embargo, por ejemplo, un promedio de los algoritmos A y B no tiene sentido. Un mínimo y máximo de los algoritmos A y B, viendo todo eso como un conjunto de datos, no tiene sentido. Entonces, a estas métricas que se le sacaron a todos los datos no tiene sentido intentar analizarlas, porque más bien nos interesa más adelante poder separar entre el algoritmo A y el B y poder llegar a concluir con respecto a eso. Entonces, verificamos contenido de la tabla, resumen de los datos. Nuevamente, esto es sanity check, pero no tenemos que darle pelota a nada de esto. Notar que obtener promedios y demás del número de ejecución no tiene sentido. Bien. Ahora ya nos vamos aproximando a lo que sí queremos analizar. Vamos a llamar a la biblioteca FC y le vamos a hacer un summarize igualito al que habíamos hecho. No, este es el otro es summary. Este es summarize a tiempo en función del algoritmo. ¿A qué le vamos a ejecutar este summarize? A data, que es donde tenemos nuestros datos almacenados con 4 cifras significativas. Vean la maravilla en este momento. Aquí ya podemos empezar a obtener datos relevantes. Tenemos algoritmo A, tenemos algoritmo B. N quiere decir que tenemos 20 muestras del algoritmo A, 20 muestras del algoritmo B, porque así fue como estructuré los datos. Entonces, vean la maravilla. Tenemos dos promedios. Vamos a empezar a hacer apuestas. Apuestas desde este momento. Tenemos desviaciones estándar, que si bien este promedio es mayor, la desviación estándar es mayor, lo que quiere decir de que este promedio tiene mayor variabilidad. Tenemos rangos de mínimo, rangos de mediana, máximo y los cuartiles. Interesante, acá ya tenemos los promedios. Entonces, vamos a ver a quién le consulto, hoy. Muy bien, le consulto a Froilán. Muy bien, Froilán, ¿cómo anda tu instinto estadístico hoy? Muy bien, te presentan estos datos. Llega y te dicen, ¿es algoritmo B mejor que A?
Es todo lo que te dicen, ¿no? Usted dice, no, voy a ir a R y le dicen, no, 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 tome una decisión ya. ¿Invertimos en la compañía algoritmo B o no invertimos en la compañía algoritmo B? Muy bien, entonces tenemos un check de Froilán. Aquí esto lo vamos a seguir desarrollando. Gracias, Froilán. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, cuando comencé a desarrollar el ejemplo, les hablé de los supuestos. Y si la t-test tiene supuestos, que tenía supuesto de normalidad, que tenemos que entender muy bien el supuesto de normalidad. Les voy a comentar de un error que he visto a varias gente cometer que es terrible. El supuesto de normalidad, dígase que las muestras de ambos grupos sean normales. Ya ahorita voy a profundizar en eso. Y el supuesto de la varianza, pero utilicé la t-test default de R, que es la Welch t-test, que no tiene el supuesto de la varianza, por lo tanto no lo hacemos. Puesto que la Welch t-test sí tiene el supuesto de la normalidad, eso es lo que desarrollamos acá. Vamos a crear dos objetos de R, A y B, donde A representa al algoritmo A, B representa al algoritmo B. Y lo que le vamos a decir es que esto data, signo de dólar tiempo, es de los datos, saque la parte de tiempo específico para el algoritmo A, del objeto datos. Este objeto datos tiene un parámetro que es tiempo, saque el tiempo de datos para el algoritmo A y de manera es saque el tiempo de los datos para el algoritmo B y guarde esos tiempos de A y guarde esos tiempos de B en estos dos objetos de R. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar a la library ArcCompanion y vean qué conveniente está esta, esta función nombrada. Histograma normal de A, histograma normal de B. Obtenemos lo siguiente. Entonces, la pregunta va para Emanuel. ¿Vive Emanuel? No tenemos Emanuel. A Daniel, Daniel Alvarado. Daniel, ¿cómo ves esa normalidad? ¿Te la jugás? ¿No te la jugás? Es decir, de jugar es el decir si son normales, no son normales. Eso es toda la información que tenés, es al propio que no todo lo demás. Se la juegan. Y de esto voy a hacer un comentario de más adelante. Muchas gracias, Daniel. Es que resulta, existen varios métodos formales para probar la normalidad. Sin embargo, estas son dependientes del tamaño de la muestra y de outliers. Y tienen un inconveniente. El inconveniente es el siguiente. Podemos tener un conjunto de datos con normalidad que cumple y un outlier, y ese outlier hace que ya no pase la prueba. O podemos tener un conjunto de datos con la normalidad que cumple, pero el tamaño de las muestras nos sale que no es, eh, que por el tamaño de la muestra nos sale que no es normal. O peor aún, tenemos muy poquitos datos que eso ni deberíamos poderlo analizar y esos poquitos datos sí pasan la prueba de normalidad. La literatura dice, eso lo pueden verificar, es la mejor forma de probar la normalidad es en inglés, visual assessment, es ver así, pero entonces vamos a hacerlo con criterio, que es ver visualmente cómo valorar visualmente eso. Por el momento, en este ejemplo, les muestro los histogramas. Hay otro método de visualización eh, que es la del error estándar, que veremos más adelante. No, la de los residuos, disculpen, la de los residuos,
que nos muestra una línea de normalidad y vemos cómo los datos se ajustan. Por el momento, ¿por qué me atreví a decir que esto es normal? Porque vemos de que sí tiene la característica, los datos tienen un promedio que en ese promedio podemos ver que en una desviación estándar, en una proporción de una desviación estándar, está la mayor cantidad de los datos y a como se va alejando del promedio, disminuye la cantidad de datos. ¿Cuándo definitivamente no hubiera pasado esta prueba? Un sesgo clarísimo, que todos están de un lado y el otro vacío y el otro cae en picada. Por el momento sí vemos de que tiene un comportamiento aceptable, aceptablemente normal. Entonces lo vamos a seguir de esta manera en el ejemplo. Nuevamente, si ya es evidente que no cumple la normalidad, un sesgo muy grande a la derecha, a la izquierda, o, un solo bloque de datos, ya no podemos aplicar la prueba. Entonces, para todos fines prácticos, esto pasa a la prueba de normalidad. Cuando desarrollen su tesis, tienen que poner estos resultados. Bien, bien otra parte, hablando de normalidad, los apuntadores, por favor, me ponen en los apuntes y lo mencionan. Me pasó ahora el semestre pasado que me contactó un estudiante de la maestría, estaba yo en una reunión, me contactó un estudiante de la maestría de que le daba y le daba y le daba y le daba y no, de que no, ni haciéndole transformaciones a los datos que veremos más adelante, no había manera que cumpliera la normalidad, que el conjunto de datos no eran normales. Y resulta, sí, grafiquemos a ver qué nos tira. Entonces, la gráfica que me mostró venía como aquí, como acá, como acá, como acá, acá. Algo así. Entonces, error típico. Sacó el histograma de todos los datos, sacó en un solo histograma, no hizo esta distinción entre algoritmo A y algoritmo B, que son los dos grupos que estamos comparando. Si ustedes no hacen la distinción entre los dos grupos que están comparando y sacan un histograma, están sacando el histograma de todo el conjunto de datos, incluyendo A y B. Hay un montón de errores detrás de eso. Lo que pasa es que es más común de lo que uno cree. Y puede ser de que eso les dé normal. Pueden darse escenarios donde eso les da normal, pero están haciendo la evaluación del supuesto normalidad completamente incorrecta. Entonces, apuntadores, por favor, tener claro que si vamos a evaluar el supuesto de normalidad, es para cada uno de los grupos los que tienen que ser normales. Es un error terrible y es común, es un error terriblemente común el hecho de que se saque el histograma para todos los datos y se evalúe si este es normal o no. Entonces, por favor, tengan eso presente. Bueno, los histogramas, ya hablé de que tenemos que creerles y vamos a hacer un diagrama de cajas. Entonces, vamos a generar un objeto en R que es esta M. Yo a los objetos les digo variables, creo que no es la terminología correcta. La función tapply, este M le vamos a sacar esa función tapply que lo que hace es que para todos los tiempos, con base al algoritmo, va a sacar el promedio. En español, esto nos va a dar para algoritmo A el promedio y también para algoritmo B nos va a calcular el promedio. ¿Por qué lo necesitamos? Por visualización, porque esto se necesita para poder en el diagrama de cajas pintar el promedio. Si no hacemos toda esta parte, si no queremos ver la crucecita que ahorita vamos a ver, nada más ejecutamos un boxplot, le decimos que sea el tiempo en función del algoritmo para los datos que cargamos. Entonces, ven qué chido. El famoso diagrama de cajas. Acá lo tenemos.
Entonces, esta es una manera mucho más bonita de visualizar los promedios que vimos anteriormente. Entonces, habíamos visto que Froilán dijo, vota que tenemos que invertir en B. Le pregunto a Álvaro Navarro, ¿cómo invierte usted en la compañía que desarrolla B? Mm, muy bien, entonces, vean qué chiva. Vamos a repasar, vamos a repasar los diagramas de cajas que vemos. Estos compas de acá son conocidos como los bigotes. Uy, no me acuerdo cómo se decía en inglés. Sí, bueno, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Si alguien se acuerda, por favor me interrumpe. Pero son los bigotes. Los bigotes nos dan el intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos dice, bueno, considerando el error, el error experimental, el error de la muestra, realmente el promedio puede estar entre todos estos puntos. Ese es el intervalo de confianza. Todo el asunto que vimos anteriormente, todo esto lo hicimos para que en el diagrama de cajas poder ver esta crucecita que nos indica el promedio. Todo ese código fue para poder ver esa crucecita que nos dice dónde está el promedio. Recordamos que el diagrama de cajas nos muestra los cuartiles. Lo que está en la caja es el cuartil del percentil 25 al 75. Que quiere decir que el 25% de los datos están de aquí para abajo y el 75% de los datos están de aquí para abajo. Eso es lo que vemos. La mediana es esta línea negrita y pues ahí está la mediana de ambos. Entonces, Álvaro, vos votaste que sí, correcto, fue así. Álvaro, Álvaro invierte, entonces, es muy. Sí, y vemos de que Verde está más abajo, los promedios están más abajo, la caja, dígase, el percentil 25 al 75 está más comprimido, comprimido y está más abajo. Entonces tenemos este resultado. Y aquí puse un repaso para que nos acordemos del diagrama de cajas, porque resulta que algo tienen los diagramas de cajas que tienen varios cuidados, hay varios cuidados que hace que mucha gente no los puede interpretar. Apuntadores en los diagramas de caja que él retira por defecto, pone el rango de los datos en los bigotes. Los bigotes es el rango de los datos, quiere decir que este es el rango, este es el dato mínimo y este es el dato máximo. Si ustedes llegan a utilizar otro software para análisis de datos como Jump, Spotfire o algo por el estilo, resulta que los bigotes no necesariamente son el rango, pueden ser la desviación estándar. Y resulta que uno ve un montón de diagramas de cajas donde ponen el diagrama de cajas, ponen los bigotes y no ponen los bigotes y son el rango o la desviación estándar. Entonces, para ustedes, como científicos de la computación que analizan algoritmos de inteligencia artificial, tienen que poner los bigotes, qué es lo que representan. Y esto, pues, es esperable. Por favor, lo ponen. Bien, repaso de diagrama de cajas. Lo que ya dije, la caja representa primer y tercer cuartil del percentil 25 al 75. El primer cuartil dice que el 25% de los datos es menor o igual a este valor. El tercer cuartil dice que el 75% de los datos es menor o igual a este valor. La mediana está representada por la línea negra, que aquí es donde está la mediana. Los bigotes indican el rango haciendo la anotación que les comenté, que si ustedes ponen un diagrama de cajas, indiquen los bigotes a qué es lo que corresponden y el promedio corresponde a la cruz roja. Entonces tenemos pues la cruz roja, el promedio.
Muy bien. Ah, bueno. Entonces, vos podés dividir los datos en cuatro partes, ¿correcto? Aquí abajo va a estar el dato más pequeño, el mínimo, y aquí arriba va a estar el dato más grande, el máximo. ¿Quién habla? Diana, ¿correcto? Sí, Diana, un cuartil, por ejemplo, cuando se dice el primer cuartil, quiere decir de que el 25% de los datos están de aquí para abajo. Dividiendo los datos en cuatro partes iguales, es donde está el 25% de los datos. Ese es el primer cuartil. El segundo cuartil es donde están el 50% de los datos. Y así para arriba. ¿Me explico? Es correcto. Acá, de aquí, por ejemplo, de aquí para abajo están el 75% de los datos. De aquí para abajo, de esta línea para abajo, están el 25% de los datos. Bien, con gusto, con gusto. Muy bien. Entonces, yo tengo la muletilla entonces. Por favor, si tengo muletillas, me avisan, porque viendo mis videos yo paso diciendo entonces o muy bien o cosas por el estilo. Pero bueno, promedio corresponde a la Cruz Roja. Entonces, admiremos el diagrama de cajas. ¿Podemos concluir algo del diagrama de cajas? Esta es la gran pregunta. Recordemos que ven nuestro algoritmo y vamos a invertir. Aprovechando, Diana, tu intervención, ¿de cuál equipo sos? Viendo esa información. Sí, entonces vos decís, yo sí invierto en B. No, la mediana es el dato que está al puro medio. Muy bien, muy bien. Entonces, sos equipo. Muchas gracias. Vemos que, vemos que el promedio es más bajo. Aquí lo vemos. El promedio es más bajo. También la mediana está más abajo. El dato que está en el puro medio está más abajo. Pero también vemos, por ejemplo, vean el rango de los datos de B. El máximo, el mínimo, están contenidos dentro del rango de, eso nos puede decir algo. Más bien nosotros, entonces alguien podría afirmar, esto al propio hacemos los cuestionamientos porque son cosas que uno se imagina. Alguien puede decir, más bien B tiene menor varianza. Entonces parece que el resultado de B más bien es más puntual, tiene menor varianza. Entonces, vemos que todo el rango de datos de B está contenido en el rango de A. Lo mejor es aplicar la prueba. Entonces, muy bien, vimos esto, hicimos apuestas, hicimos inversiones, pero yo digo que apliquemos la prueba T. Aplicamos la prueba T. Así de fácil, plano y sencillo. T.test, tiempo en función del algoritmo a los datos. Nos tira texto. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto? No me veo yo. No importa. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Si lo digo en manera resumida es únicamente tenemos que ver el p-value. Con el p-value sabemos si pasó o no. Si no lo digo de manera resumida, es el valor de t que se calculó utilizando la formulita que vimos anteriormente. Estos son los grados de libertad que se utilizaron que se utilizó para la distribución T de 34.83 grados de libertad. Esto se calcula la totalidad de grados menos 2 por cada grupo. La fórmula es así, no es exacta, pero es una aproximación. Y nos muestra la hipótesis alternativa. Dice, hipótesis alternativa, hay una diferencia verdadera entre los promedios del algoritmo A y del algoritmo B que no es, o sea que la diferencia no es igual a cero. Esa es la hipótesis alternativa.
Cuidado. ¿Por qué? Porque uno llega a meter los datos, ejecuta la prueba T, uno ve el diagrama de cajas, ve que claramente ve el diagrama de cajas, es un promedio menor, ejecuta la prueba T, muestra esto y le tira, le tira hipótesis alternativa. La diferencia de promedios no es cero. ¿Qué quiere decir? Ah, si tiró hipótesis alternativa, quiere decir de que efectivamente los promedios son diferentes. Y arruino la sorpresa, los promedios no son diferentes. Acá nada más no se está recordando la hipótesis alternativa, pero estos promedios no son diferentes. Para que hayan sido diferentes, este valor de P tiene que ser menor a 0.05. En este caso, P nos dio mayor a 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que fallamos en rechazar la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir? No son estadísticamente diferentes. No tenemos que andar invirtiendo en compañía B. Una manera en que uno puede visualizar de que no son diferentes resulta que como crece T, el p-value disminuye. Si recordamos lo que comenté anteriormente de la distribución T tiene una forma muy similar a la normal, no me queda. Digamos, ahí quedó. Tiene el promedio en cero. General con poquitos grados de libertad, más o menos, el rango queda como en menos 1,7 y 1,7, donde está el 68% de los datos. Este rango, este límite varía en función de la cantidad de datos que tenemos. Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, los valores nos dan 2.5, 2.7. Vamos a ver. 2.7. El hecho de que nos haya dado el valor de t 0.77, lo que quiere decir es que el dato nos dio por acá. La probabilidad t en la distribución normal nos dio por acá. Quiere decir que estos datos, estos dos promedios no son estadísticamente diferentes. Esto creó un par de estimaciones con respecto a los datos, creó dos promedios donde el promedio de A sí es mayor al promedio de B. Sin embargo, el intervalo de confianza para esos promedios va desde menos 674, dígase que ese promedio puede bajar 674 o este promedio, el intervalo, el promedio real, puede estar 1511 para arriba. Y estos intervalos de confianza es lo que determinan de que si bien este promedio nos dio para esta muestra más bajo, puede ser debido al tamaño de la muestra, eh, que tenemos. El intervalo de confianza nos indica que puede hasta sumársele a este promedio este valor. Entonces, acá vamos a ver qué conclusiones yo puse. Repasando, lo que nos importa es el p-value si es menor a 0.05. Este es el dato que debemos tener presente. Luego, acá es importante. Podemos rechazar la hipótesis, podemos fallar en rechazar la hipótesis nula con un 95% de confianza. Siempre existen, siempre podemos incurrir en error. Sí, Steven, dime. Si es menor a 0.05, son diferentes. Muy bien, entonces,
el, con un 95% de confianza podemos decir de que estos promedios no son diferentes. Con un 95% de confianza podemos decir que que fallamos en rechazar la hipótesis nula. Con un 95% de confianza podemos decir que el intervalo de confianza está a los promedios, restarle ese número, el mínimo, y sumarle ese máximo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver qué conclusiones pongo yo acá. El promedio del tiempo de entrenamiento de nuestro algoritmo no es diferente y menor al tiempo de entrenamiento del otro algoritmo con el cual se compara. Podemos afirmar que nuestro resultado no es estadísticamente significativo y menor al otro. Como pueden ver, esto no es gran complicación hacer el análisis y estos lo pueden replicar para un montón de experimentos que ustedes vayan a realizar. Ahí tienen todo el código y les aseguro que un montón, yo llegué a ver esto, yo lo llegué a ver en dos conferencias, donde cuál diagrama de cajas, nos devolvámonos al cuál diagrama de cajas, ni se tomaron la molestia, era literalmente, voy a dibujarlo acá, el resultado que estaban mostrando. Acá, acá. Así, en media conferencia. Y interesantísimo, nadie lo cuestionó, ni siquiera en la sesión de preguntas, el chair viéndolo, todo el mundo viéndolo. Y bueno, sí, y ejecutamos las pruebas, se corrió. Lo habíamos corrido previamente 7 veces. Bueno, ya cuando echamos a andar nuestro algoritmo, lo probamos un montón de veces para verificar de que el resultado estaba bueno. Entonces, este de acá es como 100 veces, lo corrimos y sacamos el promedio. Entonces, estamos completamente seguros de que ese dato, pues, es correcto. ¿Qué pensás de eso, Diana? No, no, de que presenten resultados de esta clase. Ahí hay un montón de errores en lo que dije. Vamos a ver, ayúdame. ¿Cuáles errores de diseño experimento incurrí ahí? Vamos a ver, el primero no es una evaluación justa. Este dice que lo corrió hace tiempo y los tenía ahí guardados y los presentó. Dice que los corrió hace tiempo 7 veces, mientras el resultado de él dice que lo corrió 100 veces para estar completamente seguro. Ni siquiera el tamaño de las muestras está balanceado. Muestra únicamente promedios. Esto lo puede hacer alguien de colegio. Muestra promedios. Ajá. Sí, 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 esperemos, ¿verdad? No sabemos cómo está el asunto ahora esperemos que alguien de colegio pueda hacer esto. Va a estar interesantísimo. Esperemos que alguien. El, ¿Qué intervalos de confianza puso nada? ¿Qué mediana puso nada? ¿Qué cuartiles puso nada? Nada, nada. Y esto, en serio, se los digo. Y esto hay otros profesores de la maestría lo vieron. Digo, estábamos sentados a la par. Esto ocurre, hay publicaciones científicas que se presentan con resultados de esta clase, que cuando profundicemos un poquito más en las partes técnicas del diseño de experimento, esto es terrible, esto es anecdótico completamente, pura suerte. Entonces, la gracia es que ustedes no hagan esto, la gracia es que ustedes se tomen la molestia y por lo menos hagamos el diagrama de cajas. Les arruino otra parte. He visto resultados que muestran con diagrama de cajas y resulta que el solo hecho de que ya usted en los resultados haya mostrado diagrama de cajas, si usted ya enseñó esto, ya usted está mostrando lo que el 90% de las publicaciones en esta clase de conferencias no mostraron.
Entonces, vi casos que muestran ya diagramas de cajas o un promedio con intervalos de confianza y ya la que gente queda satisfecha. Ya, sí, no, sí, sí, sí hizo el asunto. Y viendo los promedios, se hablan de los promedios, el promedio es menor y nos dio 5% menor y con eso deberían resultados. Y vimos de que el diagrama de cajas, uno decía, sí puede ser, porque nuevamente se ve con menos varianza, se ve que es menor, pero esto no es estadísticamente significativo, es un resultado que no es válido. Entonces, para que, para que lo tengamos presente. Ajá. No, no, no. Los bigotes es lo siguiente, es el rango, cuando me refiero al rango dice, para el algoritmo A, el dato más pequeño es este, con menor que duró menos, y el dato que duró más es este. Los cuartiles, correcto. La caja es el segundo y tercer cuartil. Nuevamente el 25 de acá para abajo y de aquí 75. Lo que dije, la desviación estándar es que dependiendo del software que usted utilice, R sí hace con el rango, pero dependiendo del software que usted utilice, y esto es relativamente fácil ubicarlo, es que usted ve la cajita y los bigotes son iguales. Y si son iguales, quiere decir de que están utilizando como rango de confianza desviación estándar. Que no hay problema en hacerlo siempre y cuando usted lo comunique. Entonces, recordamos, la desviación estándar está en las mismas unidades que la variable de respuesta, por eso es que se utiliza en lugar de la varianza. ¿Sí, Diana? Bien. Entonces, con gusto, con gusto. Entonces, volviendo al montón de cosas que yo estaba diciendo, ya en conferencias, ya si presentaron diagrama de cajas, ya un montón de gente queda satisfecha, pero no, tenemos que venir a hacer la prueba, sacar los apuntes de clase cuando llegaron a este curso, hacer la prueba T y darse cuenta de que en esa compañía no vale la pena invertir. ¿Qué pensás, Froilán, con respecto al análisis? Ujú. Perfecto. Sí, Álvaro. Sí, de eso al fin y al cabo. Pero, ajá, ujú, ajá. Muy bien, muy bien. De eso, aquí tengo dos manos levantadas. Hay que agregar, voy a agregar esto para que tenerlo presente. Podemos visualizar, podemos obtener el valor del p-value
Pero resulta que nosotros tenemos que tener presente, o una recomendación que yo le hago, que es menos común de lo que uno se encuentra, es tenemos que entender muy bien qué estamos haciendo y tenemos que entender muy bien qué puede ajustarse a la realidad o no ajustarse a la realidad. ¿Por qué? Así como está numerito mágico del 0.05% para un intervalo de confianza del 95%, existe una probabilidad de 5% que lo que veamos estemos incurriendo en un error tipo 1. Y si esa es una sospecha que tiremos la moneda cierta cantidad de veces, eventualmente eso va a ocurrir y puede darse que en el primer caso que lo tiramos, pues ocurrió. Si necesitamos reportar esos resultados como tal, se reportan, indicando eso. Pero si, por ejemplo, es barato volver a hacer las ejecuciones sumándole los datos, puede ser de que el resultado cambie. En este caso, existe una probabilidad del 5%. Otro, el número mágico, que es realmente el p-value es lo que nos da la probabilidad de una vez que hayamos analizado los datos, pero el alfa es lo que se define como límite. El alfa de 0.05 puede ser de 0.01. No está escrito en piedra que sea 0.05. Usted va a necesitar, va a encontrarse con experimentos que el alfa es 0.01 o incluso 0.001. Lo que sucede es que dependiendo de la naturaleza, la prueba que usted haga, usted va a obtener el p-value y le dice 0.0001, ya usted sabe definitivamente esto es diferente, pero siempre hay que tener presente esas dos cosas. ¿Cuál es el alfa que se ajusta a lo que queremos comprobar? Y luego, si bien no pasa la prueba y nos dio que no son estadísticamente diferentes, y nosotros entendiendo la naturaleza del fenómeno, identificamos que algo puede estarse pasando por algo, pues vale la pena reinvestigar. Sigue Tomás. Correcto, cor- correcto, correcto. En ese caso, digamos, pueden ocurrir las dos cosas, pueden ocurrir dos cosas, que incrementando el tamaño de la muestra, más bien nuestro resultado es más sólido. Ahora estamos más seguros de que definitivamente no son estadísticamente diferentes. Acá uno puede intuir que costaría bastante, pero si es un resultado pues cercano, sí, y se puede volver a realizar, sí vale la pena pues incrementar el tamaño de la población. Sigue alguien más que me sale como, vamos a ver quién es, F. Rincón, ¿quién es? Felipe Rincón. Ajá. Bueno, ahí era porque yo al inicio del ejemplo yo dije, yo hice B y yo soy la persona cool que desarrolló B y que yo estoy vendiendo B. Entonces yo a la gente le muestro esos datos para venderle B y A es lo que había contra lo que yo estoy comparando. En este caso, lo que uno puede decir es lo mismo. Ya vamos a obtener básicamente lo mismo. Eso. Eso por ahí. Vamos a ver. Tengo a Álvaro. ¿Tiene la mano arriba? No. Ah, bueno, bueno. Perfecto. No hay problema.
Entonces, tenemos nuestro ejemplito R. Como pueden ver, no es gran complicación hacer el análisis. Y ahí, vea, este código en serio es copy-paste de aquí en adelante. Bueno, tienen la próxima asignación es hacer este ejemplo. La tarea corta va a ser el ejemplo que vimos hoy en clase, transcribirlo con los datos que subí al TEC digital, generar un PDF con los resultados y subirlo. Y eso es. Y ya ustedes ya se están familiarizando con R. ¿Por qué los pongo a hacer esto? Subí uno de los papers hoy, es de la importancia de la, bueno, no, sí habla del papel de la repetición en el aprendizaje. Haciendo los ejemplos, eventualmente vamos a aprender. Entonces voy a dejar el video hasta acá, que este video se hizo largo.